La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy le quiero agradecer al presidente Petro. Le agradezco mucho por esta universidad que nos dio a cumplir acá en la Institución Educativa Integral Rural Mapuay. Estamos muy agradecidos con usted, ya que nosotros no contábamos con una universidad. No sabíamos hacia dónde ir, no sabíamos si quedarnos en la casa, si estudiar en otra parte. El recurso público debe ir fundamentalmente a cultivar el corazón y a cultivar el cerebro. Una sociedad inteligente y no ignorante. Vamos a hablar de las pruebas saber. Criticables desde hace tiempo. Ahora expresaré mis ideas al respecto, pero vamos a ver los datos y en lo que puede trasladar las pruebas saber sobre calidad educativa, sobre avance o retroceso. En la prensa volví a leer, por eso quise hacer este programa, que vamos mal, dijeron, que resultados mediocres. Y efectivamente, como he criticado en mis discursos, los promedios de educación de Colombia son de los peores del mundo, sobre todo en matemáticas, medido por competencias. Y yo me he afanado en que podamos hacer algo diferente. Lo probamos en Bogotá en la práctica. Y hoy aún las pruebas saber, vamos a ver las últimas, muestran a Bogotá como cercana al promedio OCDE, lo cual significa que entre educación pública y privada, la juventud y la niñez bogotana obtiene una educación similar al del promedio del joven y del niño europeo. ¿Quién produjo eso? Contundentemente en los datos está, no los muestra la prensa porque no les gusta, Bogotá Humana. Vamos a comenzar por este cuadro, lo inicio, vamos a mirarlo aquí. Este cuadro es mejora el desempeño en la educación, aumento de 3,6 puntos en las pruebas saber 11 y suma lo público y lo privado. Y estos son los datos a través del tiempo. Una de las críticas que se me hizo, y es razonable, es que partimos de este año, que es el año del COVID, en muchos cuadros, y para tener una visión completa, porque el año del COVID impactó para mal en la salud, obviamente, y tiene un resultado ambiguo en la educación, entonces colocamos 2 años antes para ver las magnitudes del presente respecto a lo que era Colombia antes del COVID. Aquí ustedes ven un resultado interesante. Este es el puntaje total promedio en las pruebas saber de buenos y malos estudiantes. A veces no hay malos estudiantes, sino que no los ponen a hacer lo que saben y quieren hacer. Y este es un problema de estas pruebas. Los marca a todos por igual. Y resulta que el ser humano no es igual desde el punto de vista de sus sentimientos. Debe ser igual ante la ley, ante las oportunidades. Pero se debe tener siempre en cuenta que el ser humano tiene huella digital y no se repite, como no se repite la voz, como no se repite la persona, y eso hace que cada persona dentro de la humanidad
sea un ser diferente en sus formas de sentir y de pensar. Entonces, aquí, ¿qué nos dice este cuadro? Que indudablemente, en el contexto del tiempo, aquí marcamos una inflexión. Apenas el 2022, que compartimos entre Duque y mi gobierno, no alcanzó siquiera el punto más alto que teníamos en el 2018. Es el gobierno Petro el que marca la diferencia. De esto no se hable, pero esto es interesantísimo, porque no es por el golpe 2020 que aquí no lo fue tanto. ¿Por qué? Porque las pruebas fueron más fáciles en el año COVID, precisamente entendiendo la situación que vivía de encierro el joven, el niño, los padres, los problemas de violencia intrafamiliar que en muchos hogares ocurrieron, el problema psicológico de vivir encerrado. Un ser humano no debe vivir encerrado nunca. Aquí, como vemos, el año COVID superó el año inmediatamente anterior y después, por una facilidad en hacer las pruebas a ver. Pero aquí ya vemos cómo el país superó y cómo en mi gobierno ha superado sustancialmente, no mediocremente, estos puntos que parecieran pocos, 2, 3, resulta que es un promedio de todos los estudiantes, lo cual significa un elevamiento del intelecto general de la sociedad, que es el camino hacia ser una sociedad del conocimiento, que es la única manera en que podremos superar los actuales problemas de exterminio de la humanidad y conquistar una nueva sociedad en donde la interacción de los cerebros y de los corazones permita superar la codicia y la sociedad de la codicia que nos está hundiendo en el infierno. Este es uno de los grandes éxitos de la Colombia humana del gobierno del cambio. Lo dijimos en campaña, lo estamos cumpliendo. La educación pública también ascendió y sustancialmente. Sucede lo mismo con el mismo cuadro, es un poco menor que el promedio de educación privada, pero en este gobierno dimos un salto sustancial creciendo a 2.46, 2.48 el puntaje promedio. Luego aquí, con el presupuesto que va a la educación pública, no queremos subsidiar negocios. Entonces, no todo lo privado es negocio, aclaro, pero sí la mayor parte. Bien, tenemos este salto, es 4,8 puntos el promedio. Acuérdense que en el pasado, que es educación pública y educación privada, era 3,6 lo que saltamos en mi gobierno. Aquí es 4,8. ¿Qué significa eso? Que donde hicimos el esfuerzo fue aún mejor. Un salto en calidad en el promedio de la educación pública de primaria y secundaria en toda Colombia. Un éxito del gobierno del cambio. Nos da la razón en que lo que tenemos es que fortalecer la educación pública de Colombia. Esta diferencia de las barras, que lo que miden es la disminución de la brecha entre colegios públicos, aquí estamos hablando de colegios públicos y privados. Disminuimos la brecha, este es un asunto fundamental para la igualdad social, porque si los niños de los colegios privados aprenden más que los de los colegios públicos, y a los colegios privados van niños con mejor capacidad de pago de sus familias que a los colegios públicos, que son gratuitos, y van personas que no pueden pagar un colegio privado. Entonces, disminuir esa brecha es una conquista de la igualdad social. Y aquí estamos viendo las brechas.
La roja, en este caso, colegios, medio y primaria, la educación pública está abajo de la privada. Eso significa desigualdad social en Colombia. Eso significa que los niños, dependiendo de qué colegio van, salen ya desiguales socialmente en el país sin que tengan la culpa, solo por un sistema educativo perverso, porque los gobernantes anteriores decidieron matar la calidad de la educación pública, como en mi colegio, por ejemplo, de La Salle en Zipaquirá. Entonces fíjense cómo la línea roja de calidad a través de las pruebas saber se desploma. Ni si se mantiene a la caída, pasó de 245 2018 y ya iba en 239 2021, que no fue el año COVID. El año COVID dio un respirito, ya les expliqué por qué. Mientras la educación privada, a diferencia del 2019, tiene un crecimiento en los años de los gobiernos anteriores y van ampliando la brecha de la desigualdad social. ¿Qué pasó en nuestro gobierno? Que la educación privada sube de calidad, no nos estamos tirando la educación privada, no es una venganza, sube bien, incluso más que en los gobiernos anteriores. La educación pública, sube excepcionalmente respecto a los gobiernos anteriores, pero la universidad privada, la educación privada que sube, solo tuvimos un problema en el 2024 y ahora explico por qué. Entonces se cierra la brecha de la desigualdad y se cierra más o menos en 27 puntos. Que es este número acá, que es por eso es que metemos las barras. Fue mayor el cierre en el 23, 30 puntos, y aquí fue al revés, que está en azul. Aquí disminuimos solamente en todo este periodo del 2018 hasta 2024, ya presentaremos las cifras del 2025, ojalá sean mejores, solo 2 años. El gobierno del cambio, exclusivamente en la historia reciente de Colombia, redujo la desigualdad entre la educación pública y la educación privada en colegios de todo el país y en favor de la educación pública, sin deteriorar la educación privada, sin deteriorarla. Aumenta el puntaje en todas las pruebas saber. Esto ya es metiéndonos a la competencia. Competencia que es en cierta forma una competencia entre niños y jóvenes mal. Problema estructural de la educación colombiana. Por eso es muy difícil que 2 mujeres, 2 hombres o mezclados trabajen en equipo en Colombia. Problema de la sociedad colombiana. El que está un poquito abajo trata de tirarle los pantalones al que está un poquito arriba en vez de colgarse para subir. Para subir hay que trabajar en equipo. Hay que poner en conexión los cerebros. Un solo cerebro no soluciona los problemas en ninguna parte del mundo. Y aquí tenemos que decir que el sistema educativo no nos ayuda. Y le pido al ministro de Educación, que está aquí presente, ha logrado estos éxitos difíciles, pero le pido que este año que nos queda, que ojalá no sea el último, no porque yo siga, sino porque siga el proyecto, empecemos a cambiar ya los contenidos de la educación, que las pruebas de saber no lo muestran, porque las pruebas saber fueron hechas para que los estudiantes aprendan de memoria. Y la memoria siempre se pierde, si uno no la está entrenando todo el tiempo. Y entonces es una educación que falla cuando se hace por memoria. Esta memoria a veces la dividen precisamente para
garantizar más eficiencia, viendo al estudiante como un obrero futuro o una obrera futura. Y entonces nos lo dividen en competencias: ciencias naturales, matemáticas, sociales y ciudadanas, lectura crítica, inglés y otros. Saber pensar, no es saber de memoria, sino saber pensar para crear, que es lo propiamente que hacen los seres humanos. Ustedes pueden ver cómo en cada competencia el gobierno del cambio, porque esto va por gobiernos, ¿cierto? ¿Cómo es? Los años, no, va por años 2018, 2022, 2024. Saltamos hacia el último medible. Y en todas las competencias, la barrita roja está por encima en colegios. Y la barrita roja es un promedio de la educación pública y privada en colegios por competencias, y el aumento de la calidad educativa fue general en todas las competencias del saber establecidas en las pruebas saber, que imitan las pruebas internacionales también. Entonces este es otro éxito. ¿De dónde sacó la prensa tradicional que vamos mal? Mentirosos. Me toca salir por televisión cada rato a quitarle sus mentiras, y entre más mentiras digan, más salgo por televisión. Y cuando tengan razón, pues lo digo, porque no soy un dogmático fundamentalista, sino que quiero es que la sociedad colombiana progrese tal como lo prometimos en la campaña electoral. Mejora el promedio departamental. Este cuadro es hermosísimo, porque este es un cuadro que tiene que ver con la igualdad social vista territorialmente. Ahora, ¿qué pasó en nuestro gobierno? Este es el gobierno, no hay un solo cuadro oscuro, un círculo, así aquí 99, 94 pequeño, que es todavía, ojo, Bichada y Guainía. No porque estén lejos de Bogotá, esos antiguos territorios, hoy departamentos, deben no tener educación, porque esto se llama Amazonas. Aún Bichada es Amazonas, que si se lo quieren tirar es diferente. Y las juventudes amazónicas pueden tener el mejor saber del mundo si saben tener las piezas fundamentales del pensamiento que construyan la bioeconomía, que será la cuarta rama de riqueza del mundo, una rama ligada a la vida y no al petróleo. Ojo. Entonces aquí me desaparecen estos cuadritos, estos circulitos, pero, y esa es una orden. Y aquí, pues nos complacemos de que subimos prácticamente en todos los departamentos la calidad promedio que teníamos en el 2022. Esta línea marca el año 2022. Esta línea marcaba el año 2018. La pusimos más dura, y sin embargo todos nuestros departamentos pasaron hacia arriba del promedio del 2022. Todo esto es un éxito del gobierno del cambio. Esto se llama cambio. Dicen que no hicimos el cambio. Este es el cambio. Que nuestra juventud y nuestra niñez saben más en todos los departamentos de Colombia, no solo en Bogotá. Aquí en Bogotá, ¿cuál era? 11. Sigue colgada al promedio, pero arriba. Mejoró. Y esto es fundamental, porque aquí está el mayor número de jóvenes y niños. Entonces, este es un éxito de la igualdad social. Porque si la educación bogotana es buenísima, pero la de Córdoba malísima, mi departamento, pues entonces nos fregamos en Córdoba. Mejora en el nivel de desempeño global de los colegios. Caen los peores, esto también va de peor a mejores. En todos los colegios públicos, caen los peores, que son la mayoría. Así nos lo entregó. Mire este año de Duque, casi la mitad de los colegios son de los peores.
colegios públicos. Aquí cae sustancialmente 7 puntos. Entre los casi peores cae también 3 puntos. Y de aquí para allá, que ya es el mejoramiento, subimos en el grupo B 5,2. Subimos en el grupo A, que ya son 5 grupos, casi de los mejores, 10, 3,5 puntos. Y en los mejores de alto desempeño, que casi no existían en el gobierno Duque, colegios públicos, subimos 1,3. Luego la subida de aquí para allá de la educación pública en los colegios, volviendo los mejores, casi mejores, etcétera, y la caída de los peores nos muestra un mejoramiento sustancial de la calidad educativa del colegio público. Esta tasa de deserción tiene que ver con la comida. Si en el colegio hay comida caliente, el estudiante, hombre o mujer, tiende a quedarse porque a veces en su casa no hay comida. Y es una forma de vencer la comida. Un estudiante con hambre en el estómago no piensa, porque tiene que pensar primero en el hambre como cualquier especie animal. Luego, comer es fundamental. Y entonces aquí tenemos otra vez por años, ¿cierto? Este es tasa de deserción. Solo empezamos a bajar, pero de un nivel alto en donde lo dejó el Duque, la deserción. Quizás este es un problema COVID, porque fíjense ustedes cómo en el año COVID la deserción creció mucho respecto a los años anteriores, pero a partir del último año Duque, el gobierno del cambio comenzó a bajar la deserción, aún está muy alta. Y aquí, este es el de las reprobaciones, es decir, el estudiante que no pasa. Igual sucede lo mismo, venía creciendo el estudiante que no pasa, este ya no es un problema COVID. Llegó a este punto altísimo, 8,1%, y empezó un descenso que ya nos tiene en el 2024 en 6,8, aún muy alto. Reprobar y deserción están ligados a la capacidad mental del joven y la joven, y parte de la capacidad mental tiene que ver con el hambre. ¿Y aquí qué nos está pasando? Que se están robando la plata en algunos departamentos, que el esfuerzo, no en todos, porque hay gobernadores y gobernadoras que saben qué significa esto para la niñez y la juventud de su departamento, pero hay otros que son terribles. En el Tolima, el dinero que entregamos del PAE no llega a los niños. Creo que pasa lo mismo en otros departamentos, en Valle del Cauca, ojo, y en otros. Se puede mirar claramente, ese es otro cuadro que debemos presentar. Pero es un crimen. ¿Cómo así que el gobierno da la plata y no se vuelve comida? Entonces, ¿a dónde se va la plata? ¿A comprar votos? Los verdigos de los hijos que los dejan sin comida. Y si hay padres de familia que un poco tontamente votan por los tipos y tipas que van a dejar sin comida a sus propios hijos en el colegio. Entonces, este es un tema fundamental en donde hemos mejorado, pero hay que apretar, ministro de Educación, porque aquí tiene que haber auditoría. El que haga eso se va para la cárcel. Nosotros no entregamos plata para que en el Tolima se la roben. ¿Para qué se usan los impuestos? Pues para elevar sustancialmente el gasto en educación y salud de la gente más pobre de Colombia. Esto se llama igualdad social. Y miren cómo la cifra de recursos para la educación preescolar básica y media, aún no nos metemos en universidad, crecen en precios constantes, no en precios corrientes, porque estaríamos midiendo la inflación.
sino en precios constantes del 2025. Aquí ya metimos el presupuesto del 25. Miren el enorme salto que dimos en el gobierno del cambio que nunca se había visto. Es por eso que estamos creciendo el intelecto general de la sociedad colombiana. Esto no se lo deben robar. Esto tiene que volverse calidad en la mente y en el espíritu de cada niño, niña o joven, hombre o mujer, en los colegios públicos de Colombia, porque el presupuesto público va para el colegio público. Tenía muchos limitantes, uno de esos era la parte económica. Si no fuera cedido a la política de gratuidad, tendría muchas dificultades, porque dejaría por lo menos el tiempo que ahorita estoy tomando para hacer mis labores académicas, lo estaría ocupando, trabajando, qué sé yo, para poder contribuir o poder reunir el dinero para poder pagar mi semestre. Ahora vamos a ver las cifras, que es la educación superior, con esto termino. Estas es las pruebas Saber Pro, se llaman así, que es solo por educación superior. Aquí está por años. Y aquí miren ustedes, por eso digo, se supone que el mejor año fue el año COVID de Colombia, Duque. Está medida en esta forma para que ustedes vean cómo hay una tendencia de crecer en los gobiernos, excepto año COVID. Y terminamos en el 2022 aquí, en el punto más bajo de estos años. Le pregunté qué pasó en el año COVID para que haya este resultado excepcionalmente alto y me dicen es que las pruebas Saber Pro eran fáciles, precisamente teniendo en cuenta que los jóvenes estaban encerrados. Puede que hayan leído más, pero también puede que se les haya facilitado dadas las circunstancias, porque la tendencia en los años siguientes fue a caer, mientras que en los años nuestros del gobierno Petro sube la calidad en la educación superior pública. Pública y privada, este es un promedio de ambas. Aquí no logramos llegar a esos niveles de antes, pero vamos para allá. Hay que superar los niveles del gobierno de los años anteriores. Este es, ahora sí, públicas. Lo mismo, hay una caída en la pública desde niveles muy altos y hay un ascenso en el gobierno nuestro que ya prácticamente empata al de los gobiernos anteriores, excepto el año del COVID. Hemos subido la calidad de la educación superior pública en Colombia. Hola, me llamo Vanessa y les cuento que la Universidad de Caldas llega a Salamina Caldas por primera vez en la historia. Soy uno de los 190.000 nuevos estudiantes que ahora podemos acceder de manera gratuita a la educación superior en todo el país. Buenas tardes, mi nombre es Oliver Pérez Blanco y les cuento que la universidad llegó al Catatumbo por primera vez en la historia. Yo soy uno de los 190.000 nuevos estudiantes que pueden acceder a la educación superior en todo el país. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José David y soy del municipio de Aveiva y estoy estudiando en el TM. Y por primera vez en la historia hago parte de los 190.000 estudiantes nuevos que podrán estudiar gratuitamente en el país. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.